Aquí, pues, para compartir la presentación, no sé cómo. Sí, en el botoncito verde que dice compartir, que está en medio de su pantalla, sí Ok. ahí le pica y le va a abrir una ventanita. Ahí puede darle en donde está la presentación. O, pu- Perfecto. o puede compartir pantalla, decir, pone compartir pantalla, vamos a ver todo lo que está viendo usted en este momento. Sí, un segundo. Muy bien, ya ahí ya podemos darlo, maestro. Excelente. Ok, bueno, pues comentaba, eh, entraremos al estudio, un pequeño conversatorio. Es para mí, pues, compartir un poco del conocimiento que el día al día y de acuerdo, pues, con las funciones que como agente del Ministerio Público Federal, pues, he tenido. Y siento que este tema de producción e incorporación de pruebas es sumamente importante y yo creo que, bueno, al menos para 2 horas o no sé qué tiempo tengamos, pero sí es muy corto el tiempo. Sin embargo, pues trataremos de abordarlo pues de alguna manera somera, pero pues aquí la invitación, ¿no? Para unirse aquí al campus virtual y pues integrarse y registrarse, inscribirse a esta materia, a esta maestría en técnicas perdón, en justicia penal, cuyas materias, pues, son, una de ellas es esta, la de producción e incorporación de pruebas, técnicas de litigación, entre muchas otras, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues, para continuar con la presentación, este, pasaremos primero al concepto de lo que, pues, algunos autores, pues, le han denominado a la prueba. Y, pues, como bien lo observamos en esta lámina, en esta diapositiva, menciona que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y cierta sobre los hechos materia de la acusación. La prueba puede ser la declaración del imputado, procesado, testimoniales, periciales, materiales, documentales y por citar algunos, ¿no? Este concepto, por lo regular, bueno, el título de este microcurso, de esta charla que tenemos, dice producción e incorporación de prueba. ¿Y por qué cito este artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque este artículo nos transporta y nos establece las distintas etapas donde, eh, desde cómo utilizamos la prueba en un primer momento y cómo va evolucionando, cómo se va transformando esta prueba. Por eso el título de producción e incorporación. En ese sentido, sabemos que dentro de las etapas en este sistema, al menos el sistema penal eh, acusatorio adversarial, tenemos que son tres etapas, las etapas del procedimiento. La investigación inicial, que está dividida a su vez en investigación inicial y complementaria, y por consiguiente la etapa intermedia, la cual de igual forma se divide en dos, la etapa escrita y la etapa oral. Y por último, la etapa de juicio.
ya en algunas otras exposiciones, en algunos otros conversatorios, pues también se ha hablado sobre, pues, de las personas que, autores, maestros, inclusive jueces, magistrados, que también denominan a la etapa de ejecución de penas como una etapa del proceso penal. Sin embargo, pues a mi parecer, pues bueno, esto pues ya sería tema de dogmática, de teoría y pues yo no la considero así, una etapa del proceso penal. O sea, las importantes, o todas son importantes, pero sin embargo, tratándose del tema, pues tocaremos más estas tres etapas que menciono. Investigación inicial, intermedia y etapa de juicio. Y es así que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece, al menos en investigación inicial, nos dice que tenemos el nombre de dato de prueba. ¿Y qué es el dato de prueba? El propio artículo lo refiere, que lo vemos en esta lámina que dice que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Ok, entonces, este dato de prueba nos va a funcionar en la etapa de investigación inicial. Es decir, desde que nosotros iniciamos una investigación, desde que el Ministerio Público inicia su investigación, ¿a través de qué? Del requisito de procedibilidad, que es la denuncia, la querella o el equivalente. A partir de ese momento, nosotros tenemos que, como defensores o como ministerios públicos, allegarse de datos de prueba, que pues traducidos pueden ser documentos, pueden ser dictámenes, eh, cualquier indicio tratándose en cada caso concreto de algún delito. Supongamos un delito de homicidio. eh, en el lugar, en la escena de los hechos, tenemos, que pues intervienen, peritos en materia de criminalística y ellos realizan el acordonamiento y realizan el levantamiento de indicios. A su vez, ellos hacen un informe y ese informe lo rinden al Ministerio Público, quien se encarga pues de agregarlos a la carpeta de investigación y en su momento, pues cuando el Ministerio Público considera que tiene los medios de prueba, perdón, los datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para establecer que se cometió un hecho que en la ley se señala como delito, en este caso el de homicidio, pues entonces ejercerá acción penal ante el órgano jurisdiccional y únicamente hará mención de ellos. Esto es el dato de prueba, es decir, se traduce como ejemplo en el informe que pudiera rendir el perito en materia de criminalística de campo sobre el levantamiento de un cadáver en el lugar, es decir, su procesamiento desde los objetos, instrumentos del delito, ya sea si se trata de un homicidio con que se utilizó un arma de fuego, pues bueno, en su lugar estarán los cartuchos percutidos. eh, una vez llevado a cabo pues ese procesamiento, pues alguna identificación, si dejaron algún vehículo abandonado, pues también, o si la persona viajaba en un vehículo, pues también todos esos indicios que se encuentren en el lugar formarán este dato de prueba. En ese sentido, ahí empezamos, bueno, en ese caso, el Ministerio Público empieza a producir sus pruebas, que en la etapa en la que se va a encontrar es la investigación inicial, e insisto, en esta parte, en esa parte del proceso, en esa etapa, se refiere como dato de prueba.
En ese sentido, también el perito tiene que realizar una cadena de custodia. Y nos trasladamos al artículo 261, perdón, al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice qué es la cadena de custodia o para qué nos sirve esta cadena de custodia. Esta cadena de custodia principalmente se rige bajo el principio de mismidad, es decir, que con este instrumento, con este documento, nosotros tendremos la certeza de que el indicio que se encontró en el lugar de los hechos va a ser el mismo del que vamos a llevar en las diversas etapas. Es decir, estamos en la investigación inicial, sigue la investigación intermedia, vamos a volver a presentar ese indicio a través de un medio de prueba y en juicio vamos a desahogar un testimonio sobre quién localizó, quién embaló, quién etiquetó ese indicio, quién lo procesó y quién nos va a dar cuenta de su existencia, pues a través de la cadena de custodia nosotros vamos a tener la certeza de que es el mismo el que se localizó en el lugar de los hechos al que se estaría desahogando en la etapa de juicio. Principalmente esa es la función de la cadena de custodia, pues que nos establece este principio de mismidad. Así también en ella se va a dar cuenta del tipo de indicio, si es un indicio en materia de balística, de química, de genética, de acuerdo a la naturaleza de cada indicio, se realizará una cadena de custodia. Y en la cadena de custodia también se registrará el lugar, la hora en donde fue recolectado este indicio, el tipo de indicio, su descripción y los servidores públicos que intervienen en este procesamiento. Estoy hablando de un delito de homicidio donde estoy mencionando también que participa un perito en materia de criminalística. ¿Es un servidor público? Claro que sí, es un servidor público de la Fiscalía, en este caso del Estado, y este perito, pues, va a registrar su participación. Aparejado esta cadena de custodia, en donde pues, se requisitan esta serie de descripciones que hago referencia, viene una hoja que le llaman trazabilidad. Esta hoja de trazabilidad es donde vamos a registrar cada persona que interviene. Si es el perito en materia de criminalística, él va a registrar y va a poner en observaciones que él recolectó. A su vez, él se va a trasladar y lo va a ingresar a la bodega de indicios con que cuenta la fiscalía. Hay un encargado en la bodega de indicios quien le va a recibir y los va a resguardar. Si a posteriori una persona quiere fotografiarlo, ¿ok? Entonces, con el respectivo oficio o mandamiento que le va a realizar el Ministerio Público, él se va a constituir en esta bodega de indicios y va a pedir el indicio, es decir, si son ojivas, si son cartuchos percutidos, si es unos cabellos o lo que fuere, lo va a solicitar a la bodega de indicios, le van a entregar el indicio, se va a registrar y también se va a anotar en la trazabilidad que viene aparejada a la cadena de custodia y va a anotar su participación en esta cadena de custodia. En ese sentido, vamos generando certeza, vamos a generar legalidad en el manejo de una prueba. Esto ya se hace en la investigación inicial. De ahí van a derivar dictámenes. Si de los indicios recolectados en una escena del crimen o de los hechos, cada perito va a intervenir con posterioridad en su materia. Si hay cabellos, el perito en genética. Si hay cartuchos percutidos, el perito en balística. Y así, cual fuera la materia de que pues necesitamos obtener un conocimiento científico, pues será el perito que intervenga.
y quien nos va a dar un dictamen. Ese dictamen se lo va a presentar al Ministerio Público y ese será el dato de prueba. Ahora, pasamos a la etapa intermedia. Si tenemos un dictamen respecto de un cartucho percutido que un perito, un experto en balística forense, nos mencionó de él, nos mencionó de qué calibre es, qué tipo de armas son los que los pueden, dónde pueden ser utilizados. En la etapa intermedia, este mismo dictamen se va a convertir de dato de prueba, se va a convertir en un medio de prueba y sería la fuente de información que permite reconstruir los hechos. Eso sí, respetando las formalidades de los procedimientos que se encuentran plasmadas en el Código Nacional. En la etapa intermedia, el Ministerio Público o la defensa, al realizar su acusación, va a ofertar sus medios de prueba, pero ya no va a ofertar el dictamen, sino que va a ofertar el testimonio de quien hizo ese dictamen. ¿Y de qué es lo que va a hablar? Pues del contenido de su dictamen que está identificado con algún número de oficio, de folio, que lo hizo en una fecha determinada y que habló sobre cierta solicitud de el Ministerio Público o en su caso de la defensa. En esa etapa, para la etapa intermedia, ya serán medios de prueba. Y ahora, sobre ese mismo dictamen, pues del que venimos hablando, que en etapa inicial es dato de prueba, en la etapa de juicio se convertirá en prueba. ¿Y cuál es la prueba? Todo conocimiento cierto, probable sobre un hecho que ha ingresado a proceso como medio de prueba, es decir, en audiencia intermedia, bajo los principios de inmediación y contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya llevamos al testigo, al perito en la audiencia de juicio y ya nos declaró, nos rindió la información, cómo realizó ese dictamen, sobre qué realizó ese dictamen, cuáles fueron los procedimientos, cuál fue su planteamiento del problema, cuáles fueron sus consideraciones, cuáles fueron los estudios que realizó y cuál fue la conclusión a la que se llegó para efecto de que este testimonio se convierta en prueba. Y este sí, ya va a ser desahogado ante el tribunal de enjuiciamiento o el juez de enjuiciamiento en cada caso concreto. Y es por ello que yo le cito este artículo 261 del Código Nacional que nos establece en cada etapa cómo se le denomina a estas pruebas. Y de acá, pues, me gustaría compartir cuáles son los tipos de pruebas: documentales, testimoniales, periciales. La confesión, la cito aquí, pues como confesión. En sí, pues algunos autores han mencionado que no se trata de la confesional como pues, se manejó en el sistema inquisitivo mixto. Sin embargo, esto es más que nada la declaración de la persona acusada en la audiencia de juicio, que bueno, es su derecho o no realizarlo. Esta declaración la puede hacer en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, yo lo manejo así como confesión, pero en estricto sentido es la declaración del imputado en audiencia, del investigado en la etapa inicial, del imputado en audiencia intermedia o del acusado en la etapa de juicio, que de igual forma va evolucionando o va tomando distintos nombres respecto de la etapa procesal en la que nos vamos a encontrar. Hablemos ahora sobre la prueba documental. ¿Cuál es esta prueba documental? Pues es la que emana de documentos públicos o privados y pues que nos brindan apoyo, algún argumento legal que pues ofrecida en términos
pues, de lo que establecen los artículos respectivos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este caso el 383 y el 387. Dentro de estas documentales, como les digo, se mencionan que existen documentos públicos o documentos privados. Sean públicos o sean privados, tienen su distinta forma de cómo obtenerla. Y de ahí es donde entra la palabra producción. Supongamos que tenemos un delito igual, seguimos con el delito de homicidio. Utilicemos una acta de defunción. Esta acta de defunción es un documento público, es expedido por una autoridad. Y en este caso, hay que tener muy en cuenta la forma en cómo vamos a obtener este documento. Ha habido muchos problemas en cuestiones de su incorporación. ¿Por qué? Porque eh, se supone que el Código Nacional, el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla y nos dice que todo documento previa a su incorporación tendrán que ser reconocidos por quien lo obtiene. Es decir, qué complicado sería en una audiencia de juicio que queramos llevar o subir a la audiencia de debate al oficial del registro civil y preguntarle por un acta de función con cierto número de folio o registrada en cierto libro de defunciones y, y cada especificación, cada detalle que contienen estos documentos. Sería muy complicado porque ¿cuántas actas de defunción expiden los oficiales del registro civil? ¿Será conveniente llegar a la etapa de juicio y decirle, comenzar con un interrogatorio y decirle, ¿recuerda usted que haya expedido algún acta de defunción a nombre de Juan Pérez? Uy, tenemos en cuenta que hay muchos homónimos y sería un cuento de nunca acabar obtener la información. Que bueno, entre otras cosas, para eso también tenemos las técnicas de litigación que podemos hacer un apoyo de memoria o refresco de memoria, como algunos lo conocen, pero sin embargo sería una tarea realmente muy complicada tratándose de estos documentos públicos. Em, Aquí como comentario y también como una recomendación, pues en la práctica ha habido abogados postulantes que pues tienen una mejor pues, práctica respecto de la incorporación de estos documentos. Es decir, ofrecen el documento como prueba, pero lo van a desahogar o lo van a incorporar a través del testimonio, no del oficial del registro civil, sino que ellos producen su prueba. Ellos solicitan al oficial del registro civil a través de un tercero, es decir, algún colaborador de su despacho, o en su caso el Ministerio Público lo hará a través de un distinto fiscal y pedirá este documento público. Una vez que le llegue este documento, va a estar dirigido a quien lo solicitó. Entonces, se ofrecerá el testimonio de esta persona y esta persona ya sabrá en concreto qué es lo que le van a preguntar. Es decir, se acota la información, se acotan las posibilidades de obtener una información fluida en la etapa de juicio. Entonces, ¿creen que recuerden más fácil un abogado
que pidió únicamente un acta de defunción en específico a un oficial del registro civil que expide al día no sé cuántas actas de defunción, de nacimiento, de matrimonio. Entonces, hagámonos las cosas más fácil y produzcamos nuestras pruebas de una manera técnica, de una manera eficaz respecto a documentos públicos. Los documentos públicos por sí solos no se van a incorporar. Dejémonos pues algunos pues de las prácticas del sistema inquisitivo mixto en donde decían, pues ofrezco un acta de defunción, la cual se va a deshogar por su propia y especial naturaleza. Eso ya no existe. Tiene que haber alguien que nos va a dar cuenta del contenido de ese documento, qué es lo que dice, quién lo expide y una serie de información que el mismo contiene. Aún tratándose de documentos públicos, pues nos tienen que dar cuenta y se tienen que reconocer y una vez reconocidos, como dice el artículo 283, lo vamos a poder incorporar a la audiencia de juicio. Y es aquí donde pues, yo siempre he dicho, no, en audiencia de juicio tenemos una nube a la que le vamos a ir subiendo esa información y esa nube está al alcance de todos. De ahí de esa nube, todo lo que se va a ir incorporando, documentos, testimonios, fotografías, evidencia material, todo eso lo puede utilizar el juez para en determinado momento llegar y resolver. Asimismo, si el Ministerio Público incorpora documentos, incorpora evidencia material, también la puede utilizar la defensa. Si ya lo incorporó el Ministerio Público, la defensa lo puede utilizar, es decir, ya está incorporada, lo podemos utilizar para pues hacer más dinámica. Los principios de este sistema acusatorio adversarial así nos lo permiten. La inmediación, la contradicción, eh, nos permite poder hacer uso de estas incorporaciones de distintos tipos de pruebas al alcance de todos, pero tienen sus procedimientos. Esto someramente nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, no nos dice cómo sí, pero los pasos a seguir no los tenemos con exactitud, que pues esto pues nos los va a dar la práctica y pues de alguna forma pues poder seguir estas situaciones. Porque ¿qué va a pasar si nosotros no sabemos producir una prueba? Si no sabemos incorporarla como profesionales, pues no vamos a cumplir con nuestro deber y le vamos a estar fallando que a nuestros clientes, vamos a estar fallándole a la justicia o como servidores públicos a la Procuración de Justicia. Bien, continuamos con los tipos de prueba, en este caso las testimoniales. ¿Cuáles van a ser? Pues todos aquellos testigos que pues hayan conocido de un hecho en concreto y que pues que nos lleven a la información, al esclarecimiento del mismo. Eh, una vez desahogados estos testimonios, pues eh, nos darán esta información que le servirá al tribunal de enjuiciamiento. Esos testimoniales, pues, derivado de los principios de contradicción, pues la contraparte, pues también tiene derecho a contrainterrogar. Y de aquí, pues también vienen otras técnicas de litigación, en este caso los interrogatorios, que aquí es un poco más específico el Código Nacional y nos establece, nos menciona cuáles son las preguntas que se permiten en un interrogatorio directo, cuáles son las preguntas que están permitidas, cuáles están prohibidas y que no son las mismas de las que se permiten en un contrainterrogatorio. Y luego viene el recontra y luego el contrainterrogatorio, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, el redirecto y el contrainterrogatorio. En ese sentido, cada etapa de estas preguntas, son permitidas ciertas preguntas.
y que pues son técnicas de litigación, el hecho de que es como un medio de control, las objeciones, las preguntas que utilizamos en estas testimoniales. Es por ello que, pues, que también la importancia, pues, de practicarlas, de, pues, tenerlas en cuenta y, ¿qué les digo? Tomarlas, como una práctica en el día a día para nosotros tener esa habilidad y en una audiencia, pues, de juicio, pues, poder desarrollarlas, ¿no? Esto, pues, en cuanto a las testimoniales, otros tipos de prueba que les menciono son las periciales y que, pues, son criterios técnicos, científicos, que pues por su naturaleza deben ser incorporados a petición de las partes. Y pues por citar algunos, pues peritajes pueden ser documentoscopía, eh, ADN, grafoscopía, balística, química, criminalística, y cada una de las ramas que pues se requiera estos conocimientos científicos y técnicos, pues en este caso, pues las partes, tanto la fiscalía o los abogados, postulantes, defensores de oficio, pues van a hacer uso de peritos también, expertos en cada materia, y pues podrán ofrecer estas periciales. Bueno, continuamos con la confesión. Pues la confesión es lo que yo les mencionaba, que más que nada yo la identifico con el derecho que tiene la persona investigada, imputada, acusada, enjuiciada a declarar. El Código Nacional nos dice y nos permite que esta declaración puede ser en cualquier etapa del, del proceso. Y va a variar en cada caso concreto, de acuerdo a la estrategia, en este caso de la defensa, eh, el momento en el cual se va a desahogar esta declaración. ¿Puede declarar? Claro que sí. ¿No puede declarar? Pues también, de acuerdo a la teoría del caso que presenta la defensa. Muy comúnmente, primero la defensa eh, realiza una primera parte. Esta declaración puede estar dividida y seccionada, porque acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que tenemos que acreditar, bueno, que todos los datos de prueba, medios de prueba y prueba deben de ser pertinentes, pero no nos dice cuál es la pertinencia. Y la pertinencia no es más que decir, ¿para qué me va a servir un medio de prueba, una prueba o un dato de prueba? No es más que mencionarle al juez, este dato de prueba lo voy a ocupar para demostrar esto, pero primero hay que sentar las bases. ¿Y cómo vamos a sentar estas bases? Si supongamos eh, una detención por un delito de un arma de fuego, mencionan que pues detuvieron a una persona portando un arma de fuego. Sin embargo, pues la teoría de la defensa dice probablemente que el arma de fuego no la traía fajada en la cintura, sino que dentro de una mochila, o que había una tercera persona más. Es decir, siempre puede haber una versión alterna. ¿Y cómo va a acreditar esta? Pues él va a decir, pues yo tengo unos testigos que vieron el hecho, vieron cuando me detuvieron. Vieron que me detuvieron metros antes, metros después, o cualquier otra situación, que venía yo acompañado, o que venía en un vehículo, o venía en una bicicleta. Pero ¿cómo vamos a acreditar esta situación? ¿Cómo vamos a sentar la base para poder traer o poder legalizar el testimonio de una tercera persona?
sino es con la declaración de la persona investigada y él es el que va a sentar las bases y va a decir, ok, ya dijo que una persona, es decir, en este caso puede ser un vecino, y más si lo identifica. Ah, pues mi vecino de nombre Pedro Pérez, él vio, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a traer a Pedro Pérez para que él nos confirme lo que mi defendido, pues, estuvo diciendo. Entonces, primero lo declaramos y ya de ahí sentamos la base para que sea pertinente la declaración de Pedro Pérez. Porque si no es así, vamos a llegar con Pedro Pérez y le vamos a decir al juez, señor juez, pues Pedro Pérez va a declarar respecto de los hechos de, que imputa la fiscalía. Pero la fiscalía tiene una versión y les estoy hablando que probablemente exista una versión alternativa. Pero si ni siquiera el juez la sabe, si ni siquiera se le mencionó a la fiscalía que existe otra versión, es decir, no hubo una declaración previa o no están las bases, pues es evidente que el juez no va a permitir la declaración del por qué no va a ser pertinente, no parte bajo una base. En este sentido, pues la confesión o la declaración del imputado se puede dar en cada caso concreto de acuerdo a la teoría del caso. Si yo no tengo pruebas, pues probablemente deje yo para la parte final la declaración de mi defendido. Pues es lo único que tengo, pero si tengo diferentes testimonios, fotografías, videos, alguien grabó, entonces sí va a ser conveniente sentar estas bases. Y las otras pruebas, continuando con los tipos de prueba, pues son medios de prueba que pues el Código Nacional las conoce como refutación o prueba nueva, que pues se van dando durante el desarrollo de la etapa de juicio y que pues son pruebas que el Código Nacional establece que tienen sus características específicas y que para ser consideradas como prueba nueva, prueba de refutación, pues si cumplen con ellas, pues van a ser permitidas en la audiencia de debate. En este caso, pues terminamos con con los tipos de prueba que existen. Ahora bien, continuamos con la incorporación de prueba material. Pero sí les quiero recalcar y reiterar que es importante preparar las pruebas, prepararlas y crearlas. Como les decía hace unos momentos, tenemos las reglas, pero estas reglas no están debidamente establecidas en el Código Nacional. Hablábamos hace unos momentos de que las pruebas también pueden ser audios, pueden ser videos. En la actualidad vivimos en el mundo de la tecnología. Cualquier persona tiene un teléfono, cualquier persona tiene una cámara, eh, las redes sociales. En ese sentido, ya muchos hechos son grabados por cámaras de seguridad, por teléfonos celulares. Y aquí la importancia de cómo vamos a crear estas pruebas. Citaba yo también las cadenas de custodia, que más que nada estas cadenas de custodia están obligadas para los servidores públicos. Pero ¿qué pasa con la defensa particular o con la defensa de oficio? Ellos están obligados a la cadena de custodia, pues cada quien, existen aquí muchos criterios. Si bien la normativa no nos explica que es una obligación para ellos, sin embargo, pues la, las pruebas que se
obtienen a través de una investigación y esta investigación para las partes. Este nuevo sistema está desformalizado. O sea, cualquiera se puede llegar de pruebas. Si yo como defensor, eh, pues ya me dijo mi defendido que existen cámaras de vigilancia, que existen personas, que existen testigos, pues me voy a encargar de preparar mis pruebas. ¿Y qué va a hacer? Mi defendido me dijo que Pedro Pérez vio los hechos y lo grabó con su teléfono celular. ¿Cómo voy a preparar mi prueba? ¿Ok? Voy a ir a buscar a Pedro Pérez, le voy a pedir una entrevista. Todo lo que me diga Pedro Pérez lo voy a sentar en esa entrevista y se convertirá en un dato de prueba en la etapa de investigación inicial. Yo se lo voy a ofrecer a la fiscalía y si Pedro Pérez acepta y si él me dice que en verdad grabó los hechos, yo voy a llevar a Pedro Pérez a la fiscalía o le voy a pedir a Pedro Pérez que me preste su teléfono para ir con la fiscalía, que es una autoridad, y que ellos realicen el registro de cadena de custodia y obtengan este video y se incorpore a la carpeta de investigación como dato de prueba. Nos vamos a una audiencia en donde previamente, perdón, el Ministerio Público ya ejerció acción penal. Entonces, en esta audiencia debatiremos sobre pues la teoría del caso que presente cada una de las partes. Pero para ello yo ya tengo incorporada a la carpeta de investigación esta, este dato de prueba, lo que es la entrevista que le practiqué como defensor a Pedro Pérez, en donde me proporcionó su teléfono, en donde se extrajo el video, en donde se guardó en un eh, dispositivo USB y se encuentra bajo resguardo en la bodega de indicios de la Fiscalía, bajo un registro de cadena de custodia. En etapas distintas, o recordemos también que hay momentos distintos en el proceso penal en donde se siguen las reglas del juicio. Y es importante resaltarlo ahorita porque en las audiencias de continuación es donde se permiten, si existe una medida cautelar de manera corporal, personal, se podrán desahogar medios de prueba o pruebas bajo las reglas de juicio. Y es ahí donde podemos llevar a Pedro Pérez y ofrecer su testimonio, pero ya tenemos una base. ¿Y qué va a ser esta base? Pues la entrevista que nos practicó él y el video que él proporcionó, que ya se hace en su teléfono o en un dispositivo USB. Y para cumplir con los requisitos que el propio Código Nacional señala, es decir, que van a poder ser incorporados a través de su reconocimiento, pues ¿quién va a ser el testigo idóneo para que nos hable sobre este video que fue capturado o fue grabado por esta persona? El primero iniciaremos con que nos manifieste que él grabó un video, que él fue testigo de un hecho y que también, en este caso, dónde lo guardó, que si él dio la autorización para la obtención de ese video. Y si él mismo lo proporcionó, en dónde lo proporcionó, en qué dispositivo, y así una vez reconocido, le preguntaremos cuál es su contenido. Y él nos va a decir, ah, pues es la detención del señor Juan Pérez. Y podremos incorporarlo, es decir, sentamos las bases, pues establecimos que esta prueba es obtenida bajo los principios rectores del sistema penal acusatorio y bajo las reglas que rige y que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces causará convicción y nos fortalecerá y nos apoyará en la teoría del caso que como partes en este proceso pues vamos a presentar. Recordemos también que algunas pruebas pues no son obtenidas
pues eh, con todas las formalidades. Y estas, pues, en determinado momento serán nulas, tal y como, pues, lo menciona, pues, el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si nosotros no respetamos la forma de cómo obtener estas pruebas que el propio código nos señala, pues van a ser nulas y pues caeríamos en la prueba ilícita y pues en lo que pues muchos conocemos como la teoría del árbol del fruto envenenado. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues si desde un inicio estamos preparando nuestra prueba, pero si está viciada, en un futuro no nos va a servir y todo el esfuerzo que le hayamos puesto, todo el empeño a preparar esta prueba, pues no va a servir de nada y máxime si las partes, en este caso, si la defensa no respeta estas formalidades que señala el código, el fiscal lo solicitará ante el juez en audiencia respectiva. Entonces, pues tendremos una prueba nula basada en esta teoría del árbol del fruto envenenado. De ahí la importancia de esta preparación, de advertir cómo tendremos que respetar estos pasos que señala el propio código, el conocimiento de los registros de cadena de custodia y pues de que éstas sean obtenidas respetando estos principios para que nosotros tengamos una mayor eficacia de estas datos de prueba, medios y pruebas que vamos a tratar de incorporar como documentales, como testimoniales, periciales y otras pruebas de las que el propio Código Nacional señala. Pues bien, hasta aquí pues iniciaremos con la incorporación de prueba material y cuáles pues van a ser incorporadas pues son los registros pues que consten en anteriores declaraciones, informes de testigos, peritos o acusados. Eh, Así también la incorporación de prueba material o prueba documental previamente admitida. Cuando nos dice que es previamente admitida, nos vamos a regir sobre lo que ya se debatió, lo que ya este, el juez dio por sentado, por aprobado en la audiencia respectiva. ¿Y cuál va a ser esta audiencia? Pues va a ser la audiencia intermedia, que no es más que la depuración de los medios de prueba que vamos a tratar de desahogar en la audiencia de juicio. En este caso, nosotros que, les insisto, tenemos que cumplir con estos requisitos. Si yo llevo a etapa intermedia el testimonio de Pedro Pérez, que grabó con su teléfono celular, un iPhone 15, la detención de Juan Pérez. ¿Ustedes creen que la fiscalía o el juez, más que nada el juez, podrá admitir este testimonio? Yo considero que no, porque para nosotros llevar un testigo debe de existir un registro previo. Insisto, les comentaba, hay que sentar las bases. Y para ello debemos de recabar una entrevista y establecer que existe una entrevista y que a partir de esa entrevista, de este informe que nos dio el testigo, nosotros vamos a llevar y catapultar esta, este medio de prueba. Si no lo hacemos así, incluso ya hay criterios que pues la primera sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si no se respetan estas formalidades, estos medios de prueba no pasarán y no formarán parte del auto de apertura a juicio oral. Por ende, pues llevaremos una teoría del caso que pues no será probada al 100%. Y recordemos que la etapa de juicio es probar más allá de toda duda razonable eh, un hecho.
Entonces, si nosotros como defensores estamos tratando de probar un hecho y si nos vemos cortos con los medios de prueba que vamos a desahogar, pues difícilmente podamos obtener una sentencia absolutoria. De ahí en la importancia de todas estas cuestiones, situaciones que les comento, de la preparación de su respectiva prueba. Porque si no pasan en la audiencia intermedia, pues difícilmente, insisto, no vamos a poder probar nuestra teoría del caso. Es por ello que pues hay que respetar estas formalidades. Y pues continuando, los pasos a seguir ya en etapa de juicio sobre la incorporación de esta prueba material. Aparte de la etapa de juicio, nos hablará el código que también el artículo 214 y el 215, si no mal recuerdo, nos hablan que estas reglas o esta incorporación de prueba también se puede dar no solamente en esa etapa de juicio, sino en la etapa de la investigación complementaria. ¿Cuál es, perdón, etapa de investigación inicial? Que esta termina con el auto de vinculación a proceso. Y para que exista un auto de vinculación a proceso, pues tenemos o tuvimos que haber pasado por una audiencia inicial. Recordemos que en la audiencia inicial, pues si es un asunto o un asunto con detenido, pues primero debatiremos la legalidad de la detención, posteriormente pues se formulará imputación, habrá oportunidad para el imputado que declare o no declare, luego se abrirá el debate para las medidas cautelares, perdón, donde se ofrecerán los datos de prueba para la vinculación o no a proceso, posteriormente las medidas cautelares y el plazo de cierre de investigación, que esto es lo que nos dará pie a la segunda etapa de la investigación, o a la etapa inicial, que será la investigación complementaria. Bueno, en la audiencia inicial, precisamente en la parte donde se debatirán las cuestiones de vincular o no a proceso a una persona o a varias personas, siempre y cuando pues se cumplan las reglas que señalan estos artículos, y los saco a la mano rápidamente para establecer cuáles son los artículos que nos hablan de poder realizar incorporación de pruebas materiales en una distinta etapa que no sea la del juicio. Será el artículo 314 que nos da la pauta de incorporar datos o medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. ¿Cuál es la ampliación? Que una vez solicitada la vinculación a proceso por la Fiscalía o el agente del Ministerio Público, nosotros contamos con 72 horas o 144 horas para ampliar ese término y en ese término poder allegarnos de medios, datos de prueba que ya desahogados como pruebas en esta etapa nos van pues, ayudar a establecer la teoría del caso en concreto. Pero tiene una característica, exclusivamente en delitos que ameriten la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal. Si el delito no amerita prisión preventiva oficiosa o una personal, pues no podremos realizar esta incorporación. Pero bueno, supongamos que es un delito que, pues, que así lo amerita la prisión preventiva oficiosa, que pues ya sabemos que pues también es anticonstitucional, pero pues ya, eso es materia de otra reunión, de otra sesión o de otra materia. Pero bueno, si dentro del término constitucional o pues en audiencia de juicio, el artículo 383 nos dará los pasos a seguir para
poder incorporar esa prueba material. Incorporemos un video. Seguimos sobre la temática de Pedro Pérez que grabó una detención. La defensa está probando o quiere probar que no fue como los primeros respondientes o los, las personas que detuvieron a esta persona, a Juan Pérez, pues no fue como ellos lo dicen. En este caso hay una versión alterna, la versión que presenta la fiscalía y la versión que presenta la defensa. La defensa en el término constitucional se allega de diverso material que como datos de prueba, pues realizó la entrevista a Pedro Pérez, le recabó, obtuvo una copia del video, se lo entregó a la fiscalía tuvo que hacer su registro de cadena de custodia para darle legalidad, certeza, y que pues no llegara a la etapa donde, o a la parte donde alguna de las partes va a estar solicitando su nulidad porque no fue obtenida este, con violación a los derechos que se establecen en el Código Nacional. Entonces, vamos a llegar a esta audiencia y vamos a ofrecer el testimonio. Para ello, ya tenemos su entrevista dentro de la carpeta de investigación y aquí vienen las partes, las bases que vamos a sentar para poder hacer esta incorporación, que será a través del testimonio. ¿Y cuál va a ser la primera parte? Pues que Pedro Pérez nos describa todas las características, los datos de identidad del objeto, el modelo, marca, color, número de serie, características particulares. ¿Cuáles son estas? El color, si hablamos de que el video está contenido en un dispositivo USB, pues de cuántas gigabytes era ese dispositivo, qué color, qué forma, alguna característica que nos señale en específico, o si se trata de un teléfono, celular, ¿no? Pues nos va a decir, pues qué teléfono es, qué color es, qué marca, inclusive, pues si lo recuerdan, hasta el número de email, que pues cada equipo de telefonía celular pues tiene uno, o si es una cámara de vigilancia, pues siempre tienen un conmutador o un cerebro, un CPU donde se graban estas cuestiones o una cámara portátil nos va a describir todas estas características. Y una vez que nos diga que fue testigo de ese hecho, que lo grabó con cierto dispositivo, pues entonces vamos a pedir la autorización del tribunal, del juez de control, el juez de enjuiciamiento, después que nos dé la oportunidad para ponerle a la vista al testigo el- la prueba material, para que nos reafirme nuevamente que fue la misma de la que nos habló hace unos momentos. Después ya de la autorización del juez, la mostraremos y nos va a decir que si la reconoce o no. Nos va a decir los mismos datos de identificación que nos dijo hace unos momentos o momentos antes. Y por último, decir que pues reconoce. ¿Y cómo la va a reconocer? Porque pues fue la misma que él proporcionó. ¿Y dónde está sentado esto? Pues en su entrevista respectiva. Una vez que hace este reconocimiento, pues solicitamos que se incorpore. Y también, tratándose de un video, que se reproduzca. Y con eso nosotros ilustraremos al juez, pues, parte de esta teoría del caso que estamos presentando, ya sea como fiscalía o ya sea como defensa. Desahogo de la prueba documental. Pues bueno, ya habíamos citado cuál es el concepto de documento, qué documentos son los que podemos incorporar, documentos públicos, documentos privados, y pues el artículo 380 nos refiere cuál es este documento o que nos da una definición del mismo. ¿Y cómo va a ser esta incorporación? Pues a mi consideración, de la misma forma en cómo vamos a incorporar la evidencia material. Es decir, va a haber una persona,
que nos va a dar las características de este documento, nos va a decir cómo lo obtuvo. De ahí la importancia de cómo vamos a manejar, cómo vamos a preparar nuestras pruebas. Les decía yo hace unos momentos al inicio de la exposición que si nosotros solicitamos un acta de defunción o no sé, una información a, este, vamos a Comisión Federal, a alguna institución pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE o cualquier dependencia donde nos expidan documentos públicos, pues lo haremos a través de un colaborador y ya sea que pues a través de esta entrevista que él nos dé, nos dirá que él hizo ciertos actos de investigación y nos hablará sobre este documento, nos dará las características y nos dirá cuál es su contenido. Posteriormente se lo pondremos a la vista, lo va a reconocer y nos hablará de este documento y una vez reconocido, pues conforme a las reglas pues, de incorporación de este artículo 383 del Código Nacional, pues una vez que se le pusieron a la vista, pues vamos a pedir su incorporación. Vamos a sentar las bases, como en la parte de la incorporación de la evidencia material. Tendremos la autorización del juez para que se le ponga a la vista y también, por último, cerraremos con su incorporación. Y esa es la parte donde les decía hace unos momentos que esta incorporación lo subiremos a la nube, está videograbado. El juez puede, al momento de que él emita su fallo, pues sabemos que cuenta con 24 horas una vez que se cierra el debate y que pues se realizan los alegatos de clausura, pues el juez utilizará la, la información que se generó en la audiencia de debate o, como les comentaba, en otro caso, pues en una continuación de audiencia inicial, llegando de lo que es eh, la ampliación del plazo constitucional de las 2 o 144 horas. En ese sentido, pues nosotros vamos produciendo esta prueba y pues ya incorporada, reconocida, siempre y cuando pues, se insiste, ¿no? Se respeten estos lineamientos, pues vamos a poder incorporarlas. Y también les mencionaba hace unos momentos, una vez incorporadas, las partes pueden hacer uso de los mismos. Supongamos esta misma acta de defunción, si se trata de un homicidio, esta acta de defunción, ¿qué otra persona nos puede hablar, nos puede indicar de su contenido? Es decir, tratándose de delito de homicidio, contamos con una víctima directa, que va a ser la persona pues, fallecida, y una víctima indirecta, pues puede ser pues el pariente en grado de consanguinidad más próximo a la víctima directa. En este caso, la esposa, un hijo, la mamá o papá de esta persona, y que pues forma parte de este proceso. Si bien esta acta de defunción la obtuvimos, supongamos, ¿no? En el supuesto de que se obtuvo a través de un colaborador de nuestro despacho o un compañero, servidor público, ya sea un diverso fiscal, él nos va a decir cómo la obtuvo. Y supongamos que él nos dio las características y ya la tenemos incorporada en audiencia de debate. Cuando tengamos a la víctima indirecta, es decir, supuesto que sea la esposa de la persona fallecida, a ella le cuestionaremos sobre el grado de parentesco que tenía con la víctima directa, cuánto tiempo estuvieron casados, es decir, preguntas de acreditación que una vez que nos haga mención que su testimonio lo va a rendir en base a los hechos que ella vio, que ella se enteró, pues ya incorporada el acta de defunción, es decir, por el diverso testigo, es decir, la persona que lo incorporó,
Nada más únicamente le vamos a pedir al juez que como ya se encuentra incorporado, no solo se lo vamos a poner a la vista, para que nos siga describiendo o contando alguna otra característica que nosotros necesitemos para seguir corroborando o seguir acreditando nuestra teoría del caso. En ese sentido, pues es importante saber o acomodar nuestros testigos para ver cuál va a ser la persona idónea que nos va a hablar sobre esta incorporación de la prueba. Hablábamos de los tipos de pruebas hace unos momentos en donde pues les comentaba que en el apartado donde se menciona de otras pruebas, se habla sobre la prueba nueva o o la prueba de refutación. La prueba nueva, pues aquí nos hace mención cuál sería y pues dice la diapositiva que pues es aquel medio de prueba sobre el cual no se ha tenido conocimiento. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar su recepción de este medio de prueba sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes. Y aquí viene la parte importante donde que se tiene que justificar que no se conocía previamente de su existencia. En este caso, una vez que justifiquemos, pues podrá ser admitida. Obviamente, pues siempre habrá un debate y se pedirá lo que hablábamos también hace unos momentos de la nulidad de la prueba. Es decir, si fue obtenida bajo violación a los derechos fundamentales, que señala el código, pues no va a poder ser admitida, pero siempre y cuando si lo justificamos, pues podemos obtener algún receso en la audiencia de debate y abocarnos a, pues a su preparación para su incorporación como prueba nueva en el juicio de debate. La prueba de refutación, esta pues menciona que si con ocasión la rendición de un medio de prueba sugiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el juez o el tribunal podrá admitir y deshogar nuevos medios, aunque ellos no hubiesen sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiese sido posible prever su necesidad. Toquemos el tema, pues eh, sigamos con esta acta de defunción de la que pues les he venido hablando, ¿no? Supongamos que ya en audiencia de debate, pues se advierte o por una de las partes se menciona que sobre su autenticidad. En este caso, pues el juez ordenará algún dictamen en materia de grafoscopía, documentoscopía o incluso solicitar una nueva acta, porque pues recordemos, es muy común, es del dominio que es muy susceptibles de falsificación, actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Entonces podría ser un claro ejemplo de esta prueba de refutación. Es decir, ocuparemos el dictamen del perito de grafoscopía o documentoscopía que nos hable sobre la veracidad o autenticidad de esta acta de defunción. Siempre y cuando existe el debate de que, pues, del origen de esta prueba. Y que la vamos a tener respecto, bueno, una vez que se cierre el debate, es decir, cuando nosotros realizamos los alegatos de clausura y debatimos sobre si probamos nuestra teoría del caso como partes en el proceso penal, pues antes de este cierre de debate, pues podremos ofrecer esta prueba de refutación. Y se dirige, pues, realmente los fines es de controvertir, rebatir, contradecir, impugnar eh, aspectos novedosos e imprevistos y relevantes suministrados por los medios de conocimiento practicados en el juicio oral.
a petición de la contraparte para sustentar su pretensión. Y la finalidad, pues, es impugnar otra prueba. Y bueno, hasta aquí con, pues, brevemente este conversatorio, este, eh, esta charla sobre los, los medios de prueba, pruebas y datos de prueba y su preparación. Maestro, no sé si abrimos la etapa de preguntas. Sí, muy bien. Vamos a pasar a comenzar el maestro a la 40% etapa de de preguntas. batería. Si alguien tiene alguna pregunta que desea hacer al maestro, de igual manera voy a revisar las redes para ver si hay alguna pregunta. Ah, no. Ok, sí, aquí está una pregunta. Ok, Liliana comenta que todo quedó bastante claro. Jacqueline menciona sobre las pruebas testimoniales. No sé si puedo volver a comentar. Ok. En cuanto a pruebas testimoniales, no sé cuál sea la, la duda en cuanto a la prueba testimonial. ¿Algo en específico, Jacqueline, de las pruebas Ajá. testimoniales? Lo de Me, interrogatorio, interrogatorio. Lo de interrogatorio, ¿no? ok. Sí, bueno, les comentaba hace unos momentos estas cuestiones de interrogatorios, contrainterrogatorios, pues requieren, pues, primero que nada, pues de prácticas para poder identificar este tipo de preguntas. Si bien el Código Nacional nos señala qué tipo de preguntas podremos realizarlas, para mí, a mi consideración, el interrogatorio quizás es la parte más difícil de este sistema penal acusatorio y adversarial. ¿Por qué? Porque se requiere de un grado de práctica pues muy alto para poder identificar las preguntas que están mal dirigidas hacia los testigos y reaccionar ante dichas preguntas para poder objetarlas. Es decir, es muy común que, pues, en una charla que tenemos con cualquier persona, eh, nosotros solemos hacer preguntas, ¿no? Y estas se responden inmediatamente. En ese sentido, hay veces que, aunque el juez en las preguntas, al momento de empezar con los interrogatorios, el juez les hace una mención de en qué consisten esos interrogatorios y les dice, sus respuestas deben de ser pausadas, deben de ser claras, debe hablar al micrófono, debe esperarse a que le formulen la pregunta, este, aun y cuando el juez le establece las reglas de cómo son estos interrogatorios. Entonces, a veces nos gana la adrenalina, el nerviosismo de estar en una audiencia de debate. Ahora bien, de ahí la dificultad que para mí, pues, insisto, es de las partes más difíciles para identificar este tipo de preguntas. Vamos, hablemos de una testimonial, de un interrogatorio, directo. El Código Nacional nos establece que podemos únicamente hacer preguntas abiertas y cerradas. De ahí, pues bueno, ya sería materia de otra charla o de otra plática, tener pues alguna práctica o hablar en específico de cada tipo de preguntas. Pero supongamos, en un interrogatorio directo,
si yo como defensa ofrezco el testimonio de Pedro Pérez, yo a Pedro Pérez le puedo hacer ese tipo de preguntas en un interrogatorio directo. Es decir, yo lo ofrezco, yo empiezo a interrogarlo primero. Entonces son preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuál es una pregunta abierta? Ok, señor Pedro Pérez, eh, dígame, ¿por qué está por qué fue citado a esta audiencia o por qué fue citado a esta sala de juicio? Es una pregunta abierta, él nos puede decir muchas cosas, porque me citaron, porque yo quiero declarar, porque mi amigo sufrió una detención y yo fui testigo y por eso. Ok, una pregunta cerrada que pues puede ser la contigua a una pregunta abierta y ya en específico, ok, supongamos que el señor Pedro Pérez nos dijo una fecha, que esta fecha va a ser la fecha en la que detuvieron a su amigo. Señor Pedro Pérez, dígame qué pasó el día 20 de agosto del año 2024. Ahí es una pregunta cerrada. Es decir, su respuesta va a ir enfocada a un hecho en concreto. Estamos hablando del interrogatorio directo. Insisto, o repito, yo ofrecí a ese testigo, yo lo empiezo a interrogar, es un interrogatorio directo. Ahora bien, el Código Nacional permite, bajo el principio de contradicción, que las partes realicen un interrogatorio a, a los testigos. Yo lo ofrecí, pero pues también yo como defensor lo ofrecí, pero la fiscalía también puede interrogarlo. Entonces viene el contrainterrogatorio. Y ya en este contrainterrogatorio, el código especifica que aparte de las preguntas abiertas y cerradas, que pues no son recomendables, les permite hacer preguntas sugestivas. ¿Y cuáles son estas preguntas sugestivas? Son aquellas que tienen por respuesta un sí o un no. Entonces, ya nosotros le vamos a repetir al testigo la información y le podemos decir, señor Pedro Pérez, usted nos dijo que el 20 de agosto del 2024 estuvo presente en una detención, ¿cierto? Y ya lo estamos acotando, es decir, le estamos sugiriendo qué es lo que queremos que no responda. Y si terminamos con la preposición o la palabra cierto, pues lo estamos acotando y esas son las preguntas sugestivas, es decir, cierto o falso, o sí o no. Entonces, esas son las preguntas que se permiten en un contrainterrogatorio. Ahora, terminamos de contrainterrogar. Ahora viene otra vez la parte que ofreció el testigo. Y supongamos que el testigo cayó en contradicción o no nos favoreció, o dijo algo que de acuerdo a nuestra teoría del caso no nos está sirviendo. En ese sentido, pues lo podemos, pues a otra vez como que por reanimar o reafirmar respecto a otro tipo de preguntas. Y ya entonces, nosotros también, como oferentes de la prueba, en el redirecto, tenemos esas preguntas. Es decir, ya vamos a poder hacer preguntas sugestivas, también que terminen o que tengan como respuesta un sí o un no. Y bueno, y ya de ahí también cuál es lo que sí también el código establece qué preguntas son las que no podemos realizar en un interrogatorio. Entonces, pues de ahí la importancia pues de no de preparar a los testigos, sino que de especificarle cuál va a ser el panorama que vamos a tener en una audiencia y pues que cuide sus respuestas y decirle que únicamente se aboque a responder de lo que fue, de lo que él observó. Entonces, y también respecto de estas testimoniales, nosotros debemos dejar un precedente. Les decía, si tenemos que llevar a Pedro Pérez previo, debimos de repracticarle una entrevista y de esa entrevista va a partir su testimonio. Porque si no tenemos este precedente,
él nos puede hablar, no sé, a lo mejor Pedro Pérez es mecánico y pues nos va a decir cómo arregla los carros, los vehículos que le llevan, o si es carnicero, pues nos va a hablar de carnicería, ¿no? O sea, nos va a decir un mundo de información. Por ello, la importancia de ir sentando bases y de ir acotando la información que queremos que él nos diga. Esto en cuanto, pues, a las, pruebas testimoniales. En cuestiones de interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto y contra redirecto. Liliana Soto dice, bueno, sí, en cuanto a las supervinientes, supongamos que quisiéramos o necesitáramos una sentencia de un juzgado de un juzgado de Ciudad de México. Podría ser solicitada por medio del juez y aquí sería aceptada como superveniente. Sí, en cuanto a la sentencia del juzgado de la Ciudad de México, siempre y cuando hay que justificar que nosotros no conocíamos eh, esa prueba. Es decir, a lo mejor nuestro defendido, pues estaba llevando un proceso en Ciudad de México, pero pues como nunca, no, en ese momento, cuando se inició una investigación, y vamos a la audiencia inicial o a la intermedia, o estamos ya en etapa de juicio, y en esa etapa de juicio a lo mejor le notifican que ya fue sentenciado, o inclusive tiene conocimiento de una orden de aprehensión, a lo mejor no es sentencia, pero sí es un auto de vinculación a proceso y que de ahí deriva esa orden de aprehensión, pues es decir, tenemos que justificar que no sabíamos sobre esta prueba. Y sí, se puede solicitar como prueba superveniente, pero también de ahí tomar en cuenta las recomendaciones que les hacían, ¿no? A los defensores, como no son autoridades, no tienen medios de apremio, es difícil que ellos soliciten directamente estas pruebas y que les respondan. Lo pueden hacer, claro, pero que les respondan es otra cuestión. Por eso hay veces que pues ocupan a la fiscalía y pues sí se puede ser esto una prueba superveniente, pero insisto, se debe de acreditar que no se tenía conocimiento. Pongo de ejemplo que pues a lo mejor cuando empezó el proceso todavía no estaba sentenciado y ya para la etapa en la etapa de juicio, pues ya existe esa sentencia o el testigo lo recordó o el acusado lo recordó. Entonces, pues, y si es pues, de importancia para la teoría del caso, pues es evidente que pues va a ser aceptada. Pero vamos, o sea, es aquí una cuestión muy, yo diría, subjetiva, porque ¿cómo acreditaríamos que no se acordaba de esa sentencia? Para ver una sentencia, pues tuvo que haber un proceso, haber notificaciones, y cuidar esos aspectos, ¿no? De que, pues, desconocerla, ¿no? O a lo mejor el testigo o el acusado no formaron parte de ese proceso, pero pues alguien más se los dijo, pues entonces, supongamos que es un familiar del acusado, oye, pues, hay un proceso una sentencia y esa te va a ayudar, te va a favorecer. Ok, entonces tenemos que ofrecer, aparte de la sentencia, ofrecer el testimonio de la persona que nos dio esa información de ese proceso. Y tenemos que ampliar nuestro caudal probatorio respecto a cómo vamos a justificar esta prueba superveniente. Y dice, agregando un dato de complejidad, dicho expediente de CDMX ya se encuentra en archivo judicial para que autorice el archivo que remita y envíe copias juzgado de acá. Sí, claro, o sea, eh, insisto en esa cuestión de la subjetividad. No nada más, es decir, me enteré por esta persona. Si me enteré por una tercera persona,
tendremos que ofrecer el testimonio de esta persona para dar más convicción al juez. Es decir, lo podemos hacer con prueba superveniente, pero siempre y cuando justifiquemos. Si está justificado, lo podremos hacer claro, pero vuelvo a repetir, las cuestiones subjetivas es meramente complicado demostrar ante un juez. ¿Cómo comprobamos cuestiones subjetivas? Pues sabemos perfectamente que, pues, que lo subjetivo pues, es lo que tenemos, ¿no? Pues, en la mente. Cuando tratamos de probar cuestiones así, subjetivas, tratamos de hacerlo de manera circunstancial. Es decir, tenemos que dar indicios, indicios que cada uno de esos indicios en conjunto nos van a poder afirmar que esa subjetividad, pues, ¿cómo se enteró de esta sentencia? Ah, pues ok, por una tercera persona. Pero ¿qué tal si esa persona, pues es mi tío, ¿no? Y lo veo todos los días porque vive enfrente de mi casa. ¿Creen que el juez nos va a creer que teniendo al tío enfrente de la casa, pues, lo puedo ver todos los días? O si no todos los días por el trabajo, pues a lo mejor el fin de semana. Y no se vaya a acordar de que hay un proceso o de hubo una sentencia donde me pueda, eh, pues, favorecer en mi teoría del caso. Pues a lo mejor yo no veo ese tío, a lo mejor tengo un trabajo que por las horas no me permite verlo, tengo que acreditar con una constancia laboral a qué horas entro, a qué horas salgo. Si mi tío a lo mejor trabaja, pues él también acreditar que no empatamos, que los fines de semana yo tengo que viajar por cuestiones familiares a otra ciudad y que durante 5 o 6 meses no lo he visto a pesar de estar enfrente de mi casa. Esas cuestiones damos varios indicios al juez y le decimos, por esta situación no me enteré y ahora me vienen informando que existe este procedimiento. Ah, pues claro, ya di varios indicios al juez, los valora de manera circunstancial y nos dice, sí, efectivamente, advierto que me estás justificando que no sabías de esta prueba, entonces sí, al lugar y entonces se pedirá esta prueba por conducto de alguna, no sé, creo que sería una requisitoria, porque es de juzgado a juzgado, y si es un juzgado de- del Tribunal de la Ciudad de México, del Tribunal local, o si es en igualdad de jerarquías, pues ya sería a través de un exhorto. Entonces, pues el juicio se podrá suspender claro, se podrá obtener esta prueba, que una vez que se tenga, pues se renovará el juicio y pues se desahogará en cuanto a pues su naturaleza, si es un documento público, pues si se trata de una sentencia, es un documento público y pues será la persona quien lo solicitó, quien nos exponga o quien nos determine el contenido de esta sentencia. No vamos a traer al juez, ¿no? que emitió esa sentencia, pero vamos a traer quizás a la persona que lo solicitó, a algún diverso fiscal. Nosotros le pedimos auxilio judicial al juez, pues a lo mejor le dijo al actuario o al administrador del centro de justicia donde se encuentra, él lo solicitó, entonces vamos a pedir al juez que ofrecemos el testimonio del administrador o del actuario para que ya una vez él sentado en audiencia nos diga cuál fue su participación, cómo pidió este documento, cuándo lo pidió, a quién se lo pidió, cuándo lo recibió, qué información. Y entonces una vez reconocido bajo las técnicas de litigación, lo vamos a incorporar y es así como lo vamos a desahogar en audiencia de juicio. Esa sería mi forma de cómo acreditarlo y cómo incorporarlo y desahogarlo en una audiencia de debate. ¿Alguna otra pregunta, maestro? No, maestro, y ya antes de cerrar, como parte del objetivo del campus virtual, es buscar que las personas que hayan tomado este microcurso o que estén viendo el microcurso
vivan la experiencia de a lo mejor participar en un diplomado o en alguna maestría o en algún doctorado. Si ya te registraste, eh, previo a este evento, se te hizo llegar a tu correo electrónico, el que pusiste, un acceso y una contraseña para que puedan ingresar a la plataforma Blackboard. La plataforma Blackboard es el sistema que usa el campus virtual de la Universidad de Xochicalco, en donde los alumnos pues reciben sus clases, sus sesiones, ¿no? Entonces, como le comentaba, estamos buscando que ustedes vivan esta experiencia, así que si no has podido registrarte o no tuviste anteriormente tiempo de registrarte, en el chat acabo de poner el enlace donde puedes llenarlo y te vamos a hacer llegar ahí tus accesos. Ahora, ¿qué vengo con esto? Les voy a compartir brevemente pantalla. ¿Ok? Ya ingresé a Blackboard, me aparece como privado, pero bueno, ahorita ya no sé. Ok. Bueno, a ver. Al momento de ingresar, posiblemente le apareció este recuadrito, producción y incorporación de datos. ¿Sí? Ok. Bueno, al ingresar nos va a aparecer este módulo, que es como una prueba, vamos a decir, una probadita de lo que uno puede encontrar, ya sea en un diplomado, en una maestría, en un doctorado. Ujú. Le vamos a dar clic y nos va a mandar esta sección. Aquí lo que nosotros queremos es que ustedes vivan esta experiencia, ¿no? Tomamos un extracto de una de nuestras maestrías, la maestría que he dicho que nos ayuda a impartir el maestro. Y en esta sección, pues, cargamos la presentación que acabamos de tener con el docente y pusimos una actividad la cual ustedes van a poder experimentar. Aquí estamos como, esta es la vista de estudiante. Le vamos a dar clic aquí. Posiblemente se nos va a abrir esta ventanita del lado derecho, le picamos aquí en ver instrucciones y ya se nos va a abrir la ventanita completa, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar descripción de la actividad, lo que se está buscando hacer, cuál es el objetivo de esta actividad. Y aquí en instrucciones, pues nos dice, analiza el caso de robo, ¿no? Entonces aquí ya nos va a platicar un poquito sobre este caso. Podemos darle un poquito más abajo y pues incluso viene tipo referencias de paciente, ¿no? Entonces ya lo leemos y podemos cargarlo aquí en la parte de abajo, esta actividad lo cargamos y ya nos vamos a encargar de evaluarla, ¿no? Como les comentaba, el objetivo es que ustedes vivan esta experiencia, la misma que tendría una persona que está haciendo el doctorado o una persona que está haciendo la maestría o un diplomado, ¿no? Obviamente que los niveles de complejidad van cambiando dependiendo del tipo de estudio que estés haciendo, ¿no? Entonces, esta actividad va a estar abierta durante una semana para que ustedes puedan realizarla y pues más que nada es para que prueben y vivan esta experiencia, ¿no? Bueno, maestro, quisiera agradecerle por esta plática que nos impartió. Nuevamente, muchas gracias. Siempre es un gusto que nos comparta toda esta experiencia. Creo que ya se lo he mencionado antes y siempre es muy importante estar actualizado sobre estos temas. Muchas veces lo aprendemos y lo dejamos ahí y no lo volvemos a retomar. Y gracias a este tipo de sesiones, pues lo refrescamos, lo retomamos y lo volvemos a aprender, ¿no? Pues maestro, muchas gracias. Muchas gracias también a los presentes de las redes también. Muchas gracias a las personas que están ahí. Y nos estamos viendo nuevamente en otro microcurso. Sí, gracias maestro y pues nuevamente reiterando este agradecimiento y la invitación por parte de la Universidad de Xochicalco y por parte de los organizadores de estos microcursos y también pues reiterarles, ¿no? Como lo mencionaron en una de las preguntas respecto a interrogatorios, ¿no? Tengo ahí por ahí entendido de que me tocará impartir la materia de técnicas de litigación y es donde entonces digo, bueno, pues tanto la teoría pues va de la mano con la práctica y pues si queremos mejorar en distintos aspectos, tanto teóricos como prácticos, pues esta es una muy buena opción para efecto de estar practicando estas cuestiones, como les decía también, la parte más difícil para mí es estas cuestiones de interrogatorios. Y pues ¿cómo lo hacemos? Pues a través de prácticas y esta es una de las partes que se van a llevar a cabo en esta maestría
muy recomendable ampliamente su estructura, su temario, los temas que abarquen, los catedráticos pues son de muy buen nivel y pues también un gusto va a ser estar colaborando en la misma y pues estar reforzando estos conocimientos y pues poderlos compartir que pues he obtenido pues a través de la experiencia, ¿no? Y que pues con todo gusto pues lo seguimos compartiendo pues para pues formar profesionales de calidad. Muchas gracias, maestro, y pues estamos a sus órdenes y nos estamos viendo. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche.